No son pocas las veces las que he escuchado que la afición es soberana y por tanto tiene derecho a mostrar su disconformidad de la forma que estime más conveniente, que para eso paga. Pues bien, yo siento discrepar. Soberanos somos todos, ya sea afición o sean los protagonistas del espectáculo. Quizás todo va más reñido con la educación y el sentido que se le dé al deporte y en concreto al fútbol. En 83 años de vida del Granada Club de Fútbol han sido sus aficionados los que han sostenido esta institución, pero no todo pueden ser parabienes para ellos. También es cierto que yo regaño mucho a los aficionados al fútbol, quizás espero algo más de ellos, quizás exijo lo que no me exijo a mí mismo o no exijo a los de mi gremio, pero no deja de ser cierto que han sido muchos años los que esta institución, esta entidad, el Granada Club de Fútbol, ha estado huérfana de aficionados. También es cierto que cada vez que se vierte una crítica hacia los aficionados, siempre se dan por aludidos, pues sí, los que se tienen que dar por aludidos. Y puedo poner varios ejemplos. Ahora hay algunos que dicen de abandonar el barco porque han llegado una serie de resultados negativos en el primer equipo rojiblanco. Pues ya saben, a enemigo que huye, puente de plata. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del Rondo del Granada Club de Fútbol. Pues buenas noches, estamos en un nuevo programa del Rondo Granada, del Rondo del Granada Club de Fútbol, y hoy vamos a hablar de algo fundamental. La semana pasada hablábamos de patrimonio físico, ¿no? Del patrimonio que pueden ser los jugadores, del patrimonio que puede ser la ciudad deportiva, y hoy vamos a hablar de un patrimonio más particular, y es el que tiene absolutamente todos los clubes. Sin ese patrimonio los clubes pues prácticamente no existirían. Nos referimos a la afición. La afición pues que tiene sus luces más claras y sus luces más oscuras en los 83 años de vida del Granada Club de Fútbol. Lo comentábamos en la intro, lo cierto es que ha habido absolutamente de todo y de ello vamos a hablar en el día de hoy y nos hemos rodeado pues, de personas, de aficionados, de compañeros que saben perfectamente lo que es la afición. Voy a comenzar, como en cada programa, a mi derecha, en este caso con el compañero, con Ángel Orte. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, ¿qué tal? No solo es compañero, no solo es periodista, sino que además ha sido parte fundamental de la afición del Granada durante una buena etapa. No, sí, efectivamente, todas las etapas de una vida, pues bueno, cada uno va pasando por determinado escenario y en ese momento, bueno, pues a mí me tocó pasar como un aficionado más, como un peñista más del Granada. Hoy en día, pues bueno, ejerzo mi labor de comunicador y también ahora, a día de hoy, pues bueno, también disfruto de los partidos del Granada en la grada. Yo que he vivido los toros desde dentro de una entidad deportiva y como periodista, ¿cómo se ven los toros como periodista y como aficionado? Eso es muy diferente, digamos, un punto de vista muy distinto, ya que, bueno, pues digamos, con la labor profesional la tienes que, bueno, mantener digamos, un poco de mesura, o más o menos una cierta objetividad. También hay que ver, pues bueno, hay que medir con exactitud tanto lo que ofrece un equipo como lo que ofrece otro, y la verdad que es bastante diferente, ¿no? En la grada te puede tirar un poco más la pasión. Pues continuamos con mi derecha y ahora presentamos a Antonio López. No solo Antonio es un simple abonado, es un experto en cuentas. De hecho, podemos decir que durante un tiempo pues, fiscalizaste, ¿no? Algunas cuentas del Granada Club de Fútbol. Por cierto, te asustaste, como nos asustamos absolutamente todos. Ya esperábamos. Clarificaste algunas cosas, no permitiste que nos engañaran, y eso también es muy positivo de la parte que el aficionado puede aportar al propio Granada, no solo sacarse su carné, su abono, sino también implicarse y desvelar algunas situaciones que eran muy oscuras. Hombre, aquella etapa, que como tú bien sabes, pues fue complicada y bueno, lo que se trató fue de echar una mano en un momento puntual y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Clima altruista y no permitir que eso nos engañara, ¿no? Yo creo que en gran medida lo conseguí. Y doy fe de ello, porque en fin, informes, contrainformes y bueno, al final la verdad, y no porque lo tenga aquí a mi derecha, la verdad fue la que desveló Antonio López. Y a mi izquierda tenemos a
vamos a decir, un aficionado raso en el sentido de que no ha estado a lo mejor implicado con el club indirectamente, como es el caso de Antonio, no ha estado en el papel de periodista ahora. Tengo a mi izquierda a Daniel Hurtado, que es vicepresidente del G19. Seguro que habrá algún aficionado que no sepa lo que es el G19. Este club es muy atípico, ha tenido una asociación de peñas, una federación de peñas, es tan atípico que al final ha recompuesto esta asociación de peñas a través de un nombre que no es habitual, que es el G19, me imagino que porque fuisteis 19 las primeras peñas que conformasteis esta federación. Hola, buenas noches. Pues la verdad que sí, fuimos 19, la G era de Granada, el 19 iba con el año de nacimiento y bueno, creímos oportuno en su día que se tenía que llegar así, porque si no me fallan las cuentas, la semana que viene seremos 30. Pues no está mal, porque son meses de vida lo que tiene esta, vamos a llamarla asociación, para que nos podamos entender perfectamente, y poco a poco han ido convenciendo al resto de peñas de que la única forma de trabajar a favor del Granada es estando unidos. Pues vamos a presentar ya a nuestro compañero, a David Sánchez, porque vamos a comenzar con las claves que vamos a debatir en el día de hoy. David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, buenas noches a todos nuestros invitados. Ya lo comentaba Gerardo, el tema de hoy es importante y es que es vital en cualquier club de fútbol la labor de la masa social. Y como siempre hacemos, vamos a aprovechar las tres claves para hablar del pasado, del presente y del futuro de esa afición. Por lo tanto, vamos a empezar por el pasado, por todo el papel que asumió la afición antes de la llegada del binomio Quique Pina y Gino Pozzo. Para hablar de ello, es cierto que tenemos que acudir a un término un poco controvertido, y es que ha tenido sus cosas positivas, pero también ha tenido sus cosas negativas. Hemos querido destacar un poco de ambas, y hemos cogido dos ejemplos, por ejemplo, en lo positivo, con respecto al papel de la afición en la entidad rojiblanca. El primer ejemplo es el de Candy, el presidente, el que fuera portero del Granada, que fue presidente en los años 80 y que a finales de esa década toma la decisión de los socios de 20 años, mediante la cual los aficionados del Granada pudieron ayudar a la salvación del club en un momento muy difícil de la entidad, aportando entre 100.000 y 150.000 euros, que serían euros actuales, en una cantidad que para la época era astronómica. Pero no solo se quedaron ahí, sino que además de aportar ese dinero, también siguieron sacando su abono de socios para seguir ayudando al Granada Club de Fútbol. 20 años después, como broma de mal gusto del destino, al Granada le vuelve a suceder lo mismo, al borde de la desaparición, esta vez con Ignacio Cuerva en la presidencia, y se toma la medida de Yo también me sumo. Es una iniciativa propuesta por el presidente, por Cuerva, de manera en que los aficionados podían sacar las tarjetas de salvación, así se denominaban a estas tarjetas de plata, 250 euros, de oro, 350 y de platino, 550, con los que los aficionados volvieron una vez más a sacar al Granada de su difícil situación y remontar esa situación que decíamos. Pero, como también introducíamos al principio, también hubo cosas negativas, desde aprobación de cuentas y balances falsos, apoyo a presidentes nefastos con los que la deuda aumentó, pasando por complicidad en gestiones y decisiones que perjudicaron enormemente al Granada Club de Fútbol y de las que fue muy difícil remontar. Y el mayor ejemplo de ello llega con la presidencia de Jimena. Se presenta una moción de censura, los aficionados prestan su apoyo al presidente y todo esto sucede 18 días antes de que el Granada descienda por motivos administrativos, por impagos, a tercera división. Hecho ese repaso un poco de lo positivo, de lo negativo del papel de la afición previo a la llegada de Pina y Pozzo, voy a dejar sobre la mesa la primera clave. ¿Hubiera sido posible la salvación del club sin el papel de los aficionados? Y ya en el plano negativo, ¿qué grado de culpa o complicidad consideráis que tuvo en los momentos críticos la afición? ¿Existió cierta dejadez o cierto exceso de confianza? Pues Ángel, te toca a ti de partida contestar a estas preguntas para entrar en el debate. Bueno, qué duda cabe que bueno, la afición, como bien comentabas al principio del programa, Gerardo, siempre tiene un papel fundamental en todo y cada uno de los equipos, ¿no? Es la fuerza viva de cada conjunto, no solamente el Granada, sino cualquier equipo, puede ser un Real Madrid, un FC Barcelona o cualquier equipo de fútbol, no tampoco de España, pero bueno, pues qué duda cabe que el Granada pues, pasó por una etapa convulsa, muy convulsa, en la cual pues prácticamente había dos soluciones. Una, seguir apoyando al equipo al que prácticamente todo el mundo estaba aferrado
desde que bueno, sus propios antepasados le inculcaran esa ideología de ser aficionados del Granada Club de Fútbol, o bien optar por otras proposiciones y para intentar sacar adelante un proyecto de fútbol en Granada. En este caso, pues bueno, pues hablamos de unos 1.500, 2.000 personas, 2.000 abonados, esa gente que bueno, pues sí se echó en su momento, se llegó incluso a echar a la calle, pues, prestó su respaldo al club quizá por una razón de sentimiento, y bueno, pues también qué duda cabe que a día de hoy ha permitido que el Granada Club de Fútbol, como Granada Club de Fútbol, esté en primera división. ¿Estamos aquí gracias a la afición o a pesar de la afición? En momentos claves y puntuales, como el que acabáis de referir, creo que gracias a la afición. Hoy probablemente no a pesar de la afición, hoy hay gente descontenta, pero eso no quita que en momentos clave, como hemos dicho antes, haya sido pieza angular, ¿no? Y hay más momentos, además de descensos de Jimena, lo de Pedro Ruiz, en ciertas etapas hay otros momentos que el aficionado ha sido clave, ¿no? Yo, sin más, os cuento una anécdota. El Granada tenía menos socios en segunda B, en la etapa anterior a tercera, y aquello fue, digamos, un empujón que nos dieron, ¿no? El bajar a tercera, que aunque no lo parezca, a nivel de afición, o sea, el club hizo más carnés ese año que se bajó, era por la rabia de la gente, la rabia de que te han herido en algo tuyo y que quieres defenderlo, y en la medida posible, pues bueno, ahí se aguantó hasta que, bueno, llegó esta familia que tenemos ahora y ya giró el club. Ahora sí es verdad que ya el aficionado tenemos un protagonismo que no tiene nada que ver con lo de... Luego vamos a desvelar el presente y el futuro de la entidad. Daniel, la tercera división parece una locura, pero fue un espolete para llevarnos hasta donde estamos ahora. La afición tuvo sus momentos, los que fueron importantes, y también sus momentos en los que apoyaron quizás gestiones que no eran las más adecuadas. ¿Cuál fue el motivo de todo aquello? Bueno, yo creo que la afición se hartaba de un presidente porque no salían las cosas, algunos porque no salían deportivamente y otras porque no salían económicamente, ¿no? A partir de ahí pues venía alguien con un poco de nombre o con una empresa detrás que a lo mejor era mentira, y todos estábamos detrás de él. Y si es verdad. Pasó con Quique Pina también cuando vino, no sabíamos quién venía. En el caso de Quique Pina había dudas, ¿no? Estábamos tan mal que nos agarrábamos a un clavarino. Un clavarino, como dice. Pero había dudas, ¿no? Sobre Quique Pina había dudas. Por supuesto. Hay dudas, como siempre hubo en cualquier momento, ya en el mismo momento que el Granada consuma su descenso de categoría, con aquel año exactamente, no recuerdo si fue en 2003, 2002, 2002, efectivamente, ese verano, con la llegada de Pedro Ruiz. Tampoco conocía quién era el empresario que se iba a hacer con las riendas del equipo. Y, como bien dice... Pero Ángel, no es llamativo por poner... No quiero tampoco incidir en el tema ese, sencillamente por contar aspectos del pasado, el Granada han sido 83 años de historia, y hasta la llegada de Quique Pino, hasta la llegada de las sociedades anónimas deportivas, el Granada ha ido saliendo adelante. Y los recursos con los que ha contado, independientemente de publicidad, de algún que otro traspaso, ha sido también su afición, ¿no? Eso está ahí. Por lo tanto, algo positivo ha tenido la afición en 70 y tantos años o 80 años de vida que ha tenido el Granada Club de Fútbol. Pero si nos ceñimos a aquel momento de la moción de censura, una moción de censura, una asamblea ordinaria donde salen las cuentas, una barbaridad de dinero. Recuerdo que aquella fue las primeras cuentas en las que se dieron las cantidades en euros y en pesetas. Recuerdo aquella, porque ya había entrado el euro y se dieron las dos partes. Estábamos hablando aproximadamente de 500 millones de euros de pesetas de deuda. Las cuentas, pues aquello era una barbaridad, no se aprobaba, la gente protestando. Y llega la moción de censura en la asamblea extraordinaria y la gana el presidente que hay, porque dijo que iba a pagar a los jugadores. Y daba igual la gestión, lo importante es que dijo que iba a pagar. 18 días después, el equipo baja a tercera división. ¿Qué explicación tiene eso? No sé si vosotros tenéis alguna explicación. Sí, porque aquí el tejido empresarial que hemos tenido en estos años pues no era capaz, y teníamos una infraestructura muy antigua cuando éramos club,
y no adecuada a los tiempos ni a la competición con la gente que nos jugábamos las castañas. Entonces, aquí había asambleas que con levantar la mano y decir que iba a pagar los recibos de la luz para que no nos la cortaran en el club y las 4 nóminas que te permitían salir a competir el año siguiente, pues ya eras presidente por aclamación. O sea, que es que tampoco recuerdo una asamblea que se votara para ver quién era o que hubiese más de un candidato. ¿Por qué? Pues porque estaba la cosa así de mal. Entonces, el papel de la afición en esos tiempos pues era vital, pero no era vital porque era único. O sea, es que no había otra... Porque con las instituciones públicas todos estos se han apuntado mucho después al carro. Y no sé en qué mayor medida. Yo suelo decir, al olor de la sardina... Pues... Efectivamente, pero en aquellos tiempos pues era la afición. Además que el club se lo tomaba la gente, había bastante menos gente que la que hay hoy, pues se lo tomaba como cosa propia, ¿no? Y de verdad es que nos quedamos sin fútbol. Pues yo lo que me gustaría es que me explicarais los tres aquella moción de censura, la de Jimena, Francisco Jimena en el año 2000, en el verano del año 2000, creo que recordad que fue el 12 de julio del año 2002, cuando se produjo esa moción de censura. Las cuentas eran muy claras, hubo una asamblea ordinaria que era para desvelar las cuentas del club. Se dio un caso que fue el primero que hubo, entró el euro y se dieron las cuentas tanto en pesetas como en euros. La deuda del Granada era de 500 millones de pesetas aproximadamente. Y después venía la asamblea extraordinaria. La ordinaria, bueno, Jimena la verdad tuvo todo en contra, absolutamente todo. Todo daba a pensar de que no iba a ganar la moción de censura, pero al final la gana. Que por cierto, también algún día contaremos cómo se consigue ganar esa moción de censura. Pero tiene explicación que se gane una moción de censura y 18 días después el club descienda por impagos. Implicación lógica no, o sea, la lógica aquí no impera. No sabemos lo que hubo detrás. Yo siempre he pensado que hubo algo detrás. Estaba Málaga muy cerca, Málaga con un proyecto muy ambicioso ya en aquella época. Hablamos del Málaga B. Sí, pero del Málaga, exactamente, pero el Málaga quería tener un filial muy fuerte, no lo conseguía por los medios deportivos y creo que lo consiguió en los despachos. No sabemos cómo, ni nunca lo sabremos. Un detalle que desvelar sobre ese tema. Si el Granada desaparecía, subía al Villanueva de Córdoba. Y si el Granada continuaba en competición en tercera división, subía al Málaga B. Es para aclarar por qué metemos al Málaga en todo esto. Sí, nadie piensa que íbamos a ser filiales del Málaga. No, lo digo, es que es mejor dejar claro. Yo recuerdo esa misma temporada, justamente antes de que se consumara el descenso del Granada a tercera división, que el filial del Málaga se enfrenta a una liguilla de ascenso frente al Cacereño. El Cacereño, un auténtico coco de la tercera división, con Enrique, el que fuera jugador del Motril, del Cádiz y demás. Y el Málaga tenía un equipazo, tenía Geijo, tenía futbolistas como, bueno, pues como se vio al final, el propio Roja. De hecho, se fue a una segunda vez. El año siguiente, ese mismo año, estábamos en segunda división B y subieron a segunda división A. El Málaga tenía un proyecto muy fuerte, porque lo tenía muy fuerte, y qué duda cabe, bueno, porque siempre va a quedar esa intriga o esa, digamos, esa duda del... que no se pagó. Yo creo que esto es mucho más yo creo que, no sinceramente, yo creo que no se pagó porque no había dinero. Efectivamente. Ahora que después las conjeturas, pues bueno, yo he sentido de todo, pero todo conjeturas, o sea, nadie te lo puede hay que tener en cuenta una cosa. Ese mismo año, recuerdo, los futbolistas incluso se van a la puerta de la calle Recogida a hacer un entrenamiento, a Recogidas 35, el equipo estaba desahuciado económicamente, tenían muchísimos problemas para llegar al final de temporada. Recuerden, pues bueno, pues partidos en Dieter Zafra, en el campo del Dos Hermanas, toda esa polémica que siempre ha rodeado al Granada de esa época, ¿no? De todos los problemas económicos, y bueno, pues al final el culmen de todo aquello, pues acabó con ese descenso del Granada. Un Granada que vivía muy por encima de sus posibilidades, porque vivía haciendo fichajes de futbolistas de unas altas pretensiones como pueden ser Antonio Díaz, Diego Camacho, el propio Rubén Darío Piallo, argentino. Pues todo eso se paga. Todo eso se paga y al final, si no puedes afrontar ese pago, esa inversión que tú has realizado en futbolista, pues te vas a tercera división como le pasó al Granada. Vamos, por tanto, ahora a hablar de la segunda clave. No todo va a ser negativo, parece que estamos enfocando más al tema negativo, pero es sencillamente para mirarnos nosotros mismos por dentro cómo hemos actuado como aficionados, generalizando, lo decíamos en la intro, se dan por aludidos los que se tienen que dar por aludidos, el que no se da por aludido es porque considera que su labor en cuanto al Granada ha sido positiva. Pues vamos, David Sánchez, con las segundas claves. Hemos visto el pasado, vamos a mirar un poco más el presente.
Efectivamente, vámonos al presente y vámonos, todo no es negativo, y la llegada de Pina y Bozzo cambia un poco también el rol de la afición y sobre todo las preocupaciones que ésta tiene, deja de preocuparse de lo económico y de lo financiero y se centra en lo deportivo. Pero dentro de este contexto es importante decir que el fútbol moderno no es el que era, ya no nos enfrentamos a los equipos de los 70 y los 80 con su configuración y con sus gestiones, sino que estamos ante otro nuevo tipo de club y al estar ahí llegamos a un cambio de figura que me parece trascendental y que quizá algunos aficionados todavía no han asumido. Hablamos del cambio de rol de ser socio a ser abonado. Y esto es muy importante porque el socio, aunque fuera en pequeña parte, era dueño del club, mientras que el abonado es alguien que paga por disfrutar de un espectáculo y tiene, como su propio nombre indica, el abono para todo el año. En este cambio de rol es cierto que la masa social no deja de creerse o considerarse soberana, ni siquiera vamos a decir que no existe ese sentimiento o esa pasión, porque lo sigue existiendo y su opinión influye también en mayor o menor medida, pero ya no deciden o no toman decisiones respecto a dónde va el club. Ahora, los clubes son sociedades anónimas deportivas y las decisiones las toman la junta directiva y los accionistas. Dentro de todo este contexto se produce el ascenso o el regreso del equipo a primera división y una vez se produce ese regreso a primera división, la reacción del público en la primera temporada es muy buena, alcanzando el mayor número de abonados que hemos tenido desde ese regreso a primera. Pero es cierto que desde entonces, desde ese primer año y a medida que el equipo se ha ido consolidando en esta primera división, se ha visto quizá un cierto acomodamiento de la grada, quizá también una exigencia desmesurada sobre los objetivos del equipo o lo que la entidad debería hacer. Y también esa sensación de que a lo mejor nos hemos acostumbrado demasiado pronto a lo bueno, demasiado rápido y que hemos olvidado que hubo otras épocas en las que las preocupaciones, como decíamos, no eran deportivas, sino que se influían o se limitaban más bien al tema financiero y económico y a la desaparición o no del club, que al final es un miedo que siempre ha existido. Con todo ello sobre la mesa y hablando ya del rol de la afición en el presente, dejamos sobre la mesa la segunda clave. Son muchas preguntas, pero muy concretas, no quiero liaros. ¿Creéis que ha existido cierta frialdad por parte de la afición desde el regreso a primera? ¿Esperabais una mayor reacción o un mayor apoyo? Y también si consideráis que se ha sido demasiado crítico. Y de ser así, ¿hasta qué punto ha influido en ello ese cambio que hablábamos de ser socio a ser abonado? Son muchas preguntas, pero en una, todo va en una, ¿no? Ángel. Bueno, vamos frialdad, a ver, es un tema escabroso. Pienso que bueno, el público siempre va a ser soberano, sea abonado, sea socio, por el simple hecho de que bueno, el fútbol, todo lo que se mueve alrededor del fútbol a día de hoy, económicamente, se mueve gracias a la repercusión que tiene. La repercusión, ¿cómo se mide? Se mide pues, bueno, toda la gente que hay en los estadios a día de hoy, ¿de acuerdo? Todo el dinero que se mueve por las televisiones y demás. Para mí, la importancia del público es imprescindible. ¿De acuerdo? El público es imprescindible en el estadio, no solamente en los Cármenes, sino en cualquier equipo, pero también es imprescindible que se muestre ese apoyo. ¿De acuerdo? No se le está diciendo en ningún momento que el aficionado está obligado a apoyar al equipo, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que, bueno, teniendo en cuenta o valorando las necesidades o digamos la naturaleza de ese equipo, ¿de acuerdo? No es lo mismo jugar ser un Real Madrid, un Barcelona, un Valencia, que un Granada, un Osasuna, un Racing de Santander perfectamente, pues ahí el aficionado debe ya de ser plenamente consciente de las miras que tiene cada conjunto. Antonio, se está siendo también más crítico en esta etapa que en las etapas anteriores. Sí, porque disponemos de menos puntos de vista, de menos focos de atención. Entonces todo se centra en el tema deportivo, que es por lo que siempre hemos clamado. Bendito sea. Bendito sea. Empezando por los medios de comunicación. De cualquier forma, yo me gustaría significar una cosa al hilo, y es que yo no considero ninguna afición especial. O sea, nosotros no somos especiales, ni en cada sitio hay un pequeño matiz, pero especiales no es nadie, ¿no? Estamos en una afición como cualquier otra de cualquier otro punto de España. Y yo creo que el que crea otra cosa está equivocado. Yo estoy contigo. Entonces, para mí no hay una mejor. Y entonces, dicho esto, no es menos cierto que ahora ha pasado lo que llamamos, que es un fenómeno social, que es el efecto novedad. Sí, aquí veníamos de estar casi 40 años sin ver un equipo de primera división aquí jugando con el Granada en los Cármenes, al menos en serio, porque hemos tenido algún bolo cuando el Betis estaba, cuando vino el Atlético de Madrid, pero disputar una liga en primera, pues hacía 38 años, ¿no? 35 o 35 años, ¿no? Yo tuve suerte de verlo, vosotros no, que sois más jóvenes. Quiero de suerte con comillas, ¿no? Pero creo que además
Aquí entran varios factores. Uno de ellos la crisis, indudablemente. O sea, Sí, pero la crisis- el ascenso viene aquí a Granada Es para todo el mundo. 5 años antes. Sí, pues para todo el mundo, pero por ejemplo, el funcionario, el que tiene su trabajo, tiene su sueldo a final de mes, tiene su paga extra en verano, dice que 200 euros, 250 euros. Bueno, hay gente que no tiene para comer. O sea, es triste decirlo, Pero ¿no? Pero hay fíjate gente que no que tiene... el primer año, que es el de la novedad, que estábamos también ya en plena crisis, hacemos más socios que el No, resto. pero yo creo Vamos que la bajando etapa, en el número de la socios, etapa ¿no? aquella de la A crisis pesar de era los- menos dura que ahora. Después la afición, indudablemente, aunque sea abonado o sea socio, yo creo que al final también puede exigir, pero tiene que tener unos cánones, saber dónde venimos. Es decir, yo creo que mucha gente todavía no entiende el fútbol moderno de hoy en día. Es decir, Brahimi o Siqueira se vende del Granada, pero los vende un fondo de inversión que nos los tenía dejado. O sea, la gente dice, nos han dado 10 millones, nos han dado 6, tenemos 16, vamos a traernos a Negredo, por poner un nombre. No, si no es nuestro el dinero. Sí, bastante que nos han dejado un futbolista para que juegue aquí. La pregunta es, ¿y por qué no tenemos ese dinero? Bueno, creo que llevamos muy poco. Llevamos muy poco tiempo en primera división. No, lo digo para explicar. Granada da para lo que da. Entonces, si no da para más, pues no puede firmar a jugadores por su cuenta. Necesita de un fondo de inversión. ¿Por qué no da para más? ¿Puede tener culpa la afición? Puede tener culpa. ¿Puede tener culpa el tejido social y empresarial de Granada? Quizás algo más que el aficionado, que al fin y al cabo y con la crisis que hay, poco más puede hacer. Y además aquí se han pagado precios por los abonos considerables. Es un club modesto y se han pagado precios considerables. Todo hay que decirlo también, que se han conseguido poner unos precios ahora mismo Sí, este año mucho. muy adecuados para la ciudad, para la institución, para el bolsillo. La crisis afecta según las necesidades de cada uno. Precios muy adecuados, Gerardo, y también hay que decir que la respuesta no ha sido como la que se esperaba. Eso es un detalle también importante. Es que hubiese Si- sido una hecatombe si dejan los precios de años anteriores este año, después de la campaña pasada. No entiendo, sí, Pues, sí, sí. Correcto, estoy ahí estamos finos. Recuerdo justamente al principio de temporada, el presidente Carlos González, presidente del Córdoba Club de Fútbol, hace unas declaraciones en un medio autonómico y resalta que el precio de los abonados del Córdoba este año, después de casi 40 años, si mal no recuerdo, sin estar en Primera División, era idéntico al del Granada. Y lo dijo literalmente, son los mismos precios que el Granada puso el primer año. El Córdoba ahora mismo lleva 7 puntos, creo que son, todavía no ha ganado, no ha conseguido ninguna victoria. Y las cosas, la agua bajan por el Guadalquivir como de la forma que ¿Qué bajan. mérito tiene lo que hemos hecho nosotros? El pinganillo que se me cae, algo habitual todas las semanas. Nos vamos a ir de escaparate, volvemos enseguida con la última clave del debate aquí en el Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol.